de hablar un poco de membresía en la iglesia, ser miembros en la iglesia local. Aunque el tema no es algo específico en la Biblia, pero vemos la aplicación da. Quiero sacar una idea para comenzar de Hechos capítulo 2, 41, versículo 41. Nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Lo que vemos en la primera iglesia, lo que había un sistema de registro. Todos los que aceptaron al Señor fueron registrados, como podemos decir, en la iglesia. Aunque no vemos qué exacto hicieron, pero vemos que había un registro. Igual como tenemos hoy en día un registro civil, donde todos se registran y el gobierno sabe cuántas personas más o menos tienen. Así vemos que fue en ese tiempo también en la primera iglesia, que había un registro para que supieran cuántas personas más o menos aceptaron al Señor y fueron añadidos a la iglesia, a la congregación. Así que vemos la idea y más quiero hablar con esa idea, ¿qué son los beneficios o qué nos enseña la palabra sobre eso? Vamos a ir a Romanos 12, 4 y 5, y ahí leímos así, Romanos 12, 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros. Así la palabra nos dice claramente que en una congregación que es la iglesia hay diferentes miembros, como nuestro cuerpo tiene diferentes miembros. Así tenemos diferentes funciones como cristianos. La palabra eclesia es en griego, podemos decir, una asamblea llamada. O en otras palabras, solo llamados. Somos llamados. Eso es la palabra griega de eclesia. En pocas más palabras podemos decir una asamblea llamada de Dios a través de Jesucristo. Así que cada persona que acepta al Señor como su Salvador es llamado por Dios y ahí juntarnos y ayudarnos. Por eso quiero decirles ese desafío ahora. Eso no es tu iglesia donde estás ahora. Tú y yo tampoco venimos a la iglesia. ¿Has pensado en eso a veces? Nunca hemos venido a la iglesia. Y tú y yo tampoco estamos yendo a la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. La iglesia viene acá y se va. Juntamos acá y nos vamos. Esto solo es el edificio en donde juntamos, que tiene mucho beneficio para nosotros, para congregarnos. Pero eso aquí no es la iglesia. En realidad nunca vamos a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. La iglesia viene, congrega, se va durante la semana y cuando tenemos congregaciones nos juntamos otra vez. Así que tú y yo somos la iglesia. Este edificio es solo en donde nos congregamos. Así que la iglesia viene acá y se va. Porque tú y yo somos la iglesia. Por eso, como en el transcurso del tiempo hemos muchas veces dicho y decimos así, estamos yendo a la iglesia. En realidad no estamos yendo a la iglesia. La iglesia está yendo a juntarse. Y eso somos nosotros los que son nacidos de nuevo. Así que si tú y yo somos la iglesia, esa iglesia se llama misionera evangélica, iglesia misionera evangélica, entonces podemos decir que nosotros los que congregamos aquí somos miembros claramente de la familia de Dios a través de aceptar al Señor y somos la iglesia evangélica misionera que está juntando aquí. Y esto existe a través de esta asamblea que está juntándose aquí. Estos miembros en Cristo y también hermanos en Cristo. Así que esta mañana vamos a ver 5 pasos bíblicos por qué es necesario ser miembro de una iglesia local o por qué se congregamos como miembro o como cristianos. Primero, la iglesia es, podemos decir, la fidelidad de ser en la iglesia es que un miembro o un cristiano, mejor dicho, un nacido de nuevo, debe congregarse. Si no, no está fiel a la palabra de Dios. Todo es porque somos fiel a la palabra de Dios. Así que la fidelidad
al Señor es el primer paso de congregar a una iglesia y congregarnos con los cristianos. Hechos capítulo 10, 24-25, ahí nos leemos así: y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino extrañándose, y tanto más cuanto vienes que aquel día se acerca. Creo que lo hizo mal, es Hebreos, dijo Hechos, es Hebreos 10, 24 al 25. Aquí vemos claramente que el escritor a los Hebreos dice que es por una parte un mandato de Dios que los cristianos se juntan. No es de una iglesia, de una institución, de una conferencia, sino es el mandato de Dios, porque dice considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando las congregaciones, la congregación, como algunos tienen por costumbre. Hoy en día mucho es así. Vemos también en los principios de la iglesia, en la primera iglesia no había internet, no había YouTube, no habían predicadores en las redes sociales. Iban a la iglesia a escuchar lo que escuchaban ahí de los líderes, es lo único que ellos podían escuchar. Tampoco tenían la Biblia en sus manos que nosotros tenemos ahora. Que así vemos que en ese tiempo es muy dedicado, era la gente de ir a la iglesia, de ir a la congregación para ser enseñado de la palabra de Dios. Como hoy en día es muy diferente, pero el mandato sigue. Tenemos que congregarnos. Eso quiere decir que cuando somos fieles a la palabra de Dios, nos comprometemos para ir a una iglesia y ser parte de una congregación local. Ahí podemos decir, practicamos que somos comprometidos, piadosos, responsables, y estamos dispuestos también de rendir cuentas si es necesario, porque vemos en Hechos capítulo 2 eso es lo que sucedió. Si este no es tu deseo, o nuestro deseo de congregarnos y ser parte de una congregación local, normalmente es un problema espiritual. Es algo en mí que no quiero dejar, o algo está por ahí que no quiero humillarme para congregar y ser parte de una congregación local. Así que la primera parte es la fidelidad al Señor, de congregar en una iglesia. Segundo es, la iglesia es un asunto de compañerismo. Aunque muchos dicen, yo puedo escuchar predicaciones mejores quizás en tu iglesia, por YouTube, por internet, por radio, no sé dónde, por las redes sociales. No es necesario que vaya a la iglesia, puedo tener todo en las redes sociales que necesito. Pero si estamos así, y quizás a veces algunas predicaciones que escuchamos por las redes sociales nos enseña algo, nos enseña cosas de la palabra. Pero si esto usamos como una excusa de no ir a a una congregación local para tener compañerismo, estamos violando, podemos decir, el mandato de Dios. Así que vemos en Hechos 2, 44, 45, que tuvo en mi predicación alemana hace unos domingos atrás, nos dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartieron a todas según la necesidad de cada uno. Vemos aquí que la prioridad más grande era el compañerismo. Esa era una de las prioridades más grandes que tenía la iglesia primicia en el tiempo de Hechos. También dicen que vendían las propiedades. Eso no quiere decir que si alguien viene a la iglesia y se congregue a la iglesia que tiene que vender todo y darle todo a la iglesia. Eso no es lo que está enseñando aquí. Lo que está enseñando es, de acuerdo a las necesidades, la gente vendían si era necesario, daban a los apóstoles en ese tiempo, en otras palabras, a la organización de la iglesia, y ellos repartieron.
eso es lo mismo hoy en día. No es que tenemos que vender todo cuando vamos a congregarnos o ser miembro de una iglesia, sino ser disponible de ayudar donde Dios nos quiere que ayudamos, de acuerdo con las necesidades. Así que el compañerismo es compartir la vida en común con hermanos y hermanas en Cristo. Eso es la idea aquí. Entonces la iglesia es un asunto de compañerismo y es un mandato de Dios también. No es de una iglesia ni de una congregación, sino es de Dios. Dios quiere que nosotros como cristianos seamos fieles al Señor de congregar en una iglesia local, seamos fieles de congregar en una iglesia como compañerismo. Eso es la idea de la palabra, no de mí ni de cualquier o alguna iglesia. Otra cosa es, la iglesia es un asunto de sumisión a la autoridad de la palabra de Dios. Dios puso algunos como apóstoles, unos líderes y otros así. Vemos en Efesios 4, 10 al 12. Efesios 4, 10 al 12. Ahí leemos así: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así lo que vemos claramente es un asunto de sumisión. En otras palabras, los sometemos a la iglesia para ser edificado, para ser enseñado, para ser preparados para la obra del Señor. Claro, no es solo en la iglesia en donde sucede eso, también podemos en otros lados ir a un seminario, a un instituto bíblico, también podemos hacerlo. Pero en ese tiempo, como yo entiendo, no había eso. No habían seminarios, no habían institutos bíblicos, no habían todas estas cosas que tenemos ahora, sino solo había la iglesia. Eso es lo único que había. Las congregaciones que juntaron, y dice que los apóstoles eran los primeros que fundaron la iglesia, como los muestra en Hechos capítulo 2. Así que tenemos claramente el que subió o bajó también subió, que era Jesucristo. Y él mismo, Dios, en otras palabras, el Señor Jesucristo, en versículo 11, él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Así que si nosotros queremos ser edificados, necesitamos ir a la iglesia, someternos para ser educados. Y eso es algo que tiene que ver con humillarse. Muchos no quieren humillarse de ir a la iglesia o ser educados en la palabra de Dios, porque por ahí parece en el pasado han sido dañados por una persona o un miembro en la iglesia, lo que sucede. Y al final nuestro ego, podemos decir, es tan alto que no queremos humillarnos para ser educados por la palabra de Dios. Y usamos las excusas: bueno, yo puedo leer mi palabra en casa, yo puedo escuchar predicaciones por las redes sociales, no necesito un grupo, no necesito una congregación. En realidad, no es así. Es violando las enseñanzas de la palabra de Dios. Si yo personalmente puedo compartir, si fuera por mi deseo carnal o a veces las cosas que han sucedido en las iglesias así, por mi deseo carnal no iba a estar en la iglesia hoy en día. Porque yo puedo tener todo estando día a día en mi casa, pero no congregarme. Y ¿sabe qué? Si no me congrego, no me involucro en la iglesia, nunca voy a crecer. Puedo tener mucho entendimiento de la palabra, pero sin crecimiento. Donde crecemos es en donde leemos, nos juntamos como iglesia, conocemos unos a los otros, conocemos nuestras debilidades, nuestros fuertes de los otros, porque más allá vamos a ver que Dios nos ha dado dones, no para mi propio provecho, sino para el otro. Y si yo como cristiano siempre me quedo en casa o no me involucro en una iglesia, los dones que Dios me ha dado nunca voy a poder poner en práctica. Porque no son para mí, son para ustedes.
Mis dones son para ustedes, tus dones son para mí, para mi provecho. Así que aprendemos, así nos dice, el propósito de su misión es para edificarnos y prepararnos para la obra del Señor. Así que estamos en esto que la iglesia o Dios quiere que nos sometemos a la congregación local, para que podamos aprender, para que podamos ser edificados, para que podamos ayudar. Otra idea es la iglesia es un asunto de ministerio. Uno no puede ser ministerio por sí mismo. Uno no puede ser ministerio, estar en casa y yo mismo, sino tiene que ser con personas. Un misionero que antes estaba aquí dijo esa cosa, dijo, hubiera sido, va a ser tan fácil ser misionero si no tenía que ver con personas. Ser un misionero es fácil, ser involucrado en el ministerio sería fácil si no era involucrar con otras personas. La cuestión es que nosotros como personas, como cristianos, como nacidos de nuevos, tenemos nuestras debilidades. Y unos al otro tenemos que llevarnos para ministrar ministrar nuestros dones para el provecho del otro. En 1 Corintios 12, 11 nos dice así, pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La iglesia es un asunto de ministerio. Dios ha dado dones a cada persona que ha recibido al Señor como su Salvador, sin duda. Si usted es un cristiano verdadero, tienes por lo menos un don espiritual, sin duda. Nosotros tenemos que ver cómo puedo ya comenzar a usarlo. A cada creyente se le ha dado un don espiritual, se le ha dado habilidades espirituales. Las habilidades espirituales que Dios me ha dado son para el provecho de la iglesia, para los otros hermanos, no para el provecho de mí mismo. Las habilidades espirituales que el Espíritu Santo les ha dado a través de recibir al Señor como su Salvador son para el provecho de mí. Para que yo pueda aprender de eso y ver cómo usted puede ser ¿cómo puede decir? Ministry is the English word, now that comes to mind. El ministerio que la otra persona puede dar a mí o ayudarme en mi vida espiritual. En otras palabras, esos dones no son para nosotros, son para la iglesia. Y así como el Señor construye su iglesia a través de tú y yo. Dios construye su iglesia a través de los miembros, primeramente a través de los cristianos y los miembros locales que están congregando en la iglesia, porque cada uno tiene un don que es para el provecho del otro y para la bendición del otro. Claro, nosotros podemos tener bendiciones en esto también porque estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero no es para mi provecho, sino para el prójimo. A la iglesia es en donde todos ministran con el don, diseñado por Dios para ministrar a otros. Necesitamos un cuerpo de personas, en otras palabras, una asamblea, una congregación, en el que el Espíritu de Dios comienza a usarte para impactar la vida del otro y hacer que crezcan espiritualmente a la imagen de Cristo. Así que es un mandato de Dios. Vemos que Dios nos ha dado dones espirituales y por eso necesitamos una congregación, un cuerpo, podemos decir, de personas que es una congregación o una asamblea de hermanos en Cristo, en donde el Espíritu Santo de Dios nos comienza a usar entre hermanos. Si yo entiendo la palabra correctamente, los dones que Dios me ha dado es primeramente para el prójimo que es un cristiano, un hermano. No es para el incrédulo. Es para el otro hermano o hermana. Así que Dios nos ha dado estas habilidades espirituales que podemos ya poner en práctica primeramente en la asamblea, en el grupo, en donde nosotros estamos juntando.
y eso es la voluntad de Dios. Eso sucederá en tu vida, si eres parte de la iglesia y eres fiel. Si tú eres un cristiano, un nacido de nuevo, Dios quiere usarte en esa congregación que quizás tú dices que en dónde voy. Yo voy a esa iglesia. No, usted no va a esa iglesia, la iglesia viene acá. Si tú eres un nacido de nuevo, tú eres parte de la iglesia y usted está viniendo acá. Entonces nosotros como cristianos somos la iglesia y nos venimos acá para congregarnos y ayudarnos uno al otro con los dones espirituales que Dios nos ha dado. No es para mi provecho, sino es para la congregación. Si usted está juntándose y muchos de nosotros vienen aquí cada domingo y quiero animarles que Dios les ha dado algo que usted pueda ayudar en esta congregación. De aparte lo que la palabra nos dice que son los dones espirituales, no vamos a entrar ahí por el tiempo, pero Dios le ha dado un don espiritual, por lo menos, que Dios quiere que usted practique en esa congregación para el provecho de la asamblea, los cristianos, o el grupo de los cristianos. Y si usted lo vas a poner en práctica, vas a ser una bendición para algunos y quizás todos los hermanos. Esa es la idea básica. Otra idea es la quinta. La iglesia es un asunto de evangelismo. La iglesia es lo que evangeliza. Hay muchos diferentes lugares, pero vamos a leer primero Mateo 28, 19 al 20. Ahí es donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quizás estás diciendo, pero Jesús dijo eso a los apóstoles, no dijo esto a nosotros como iglesia. Bueno, ahí es donde comenzó. Dios dice aquí a los discípulos, a los apóstoles, que podemos decir que eso es su tarea, de ir a evangelizar. Y los apóstoles eran los fundadores de la iglesia que Dios usaba. Ellos eran como los fundadores. Ellos lo hicieron a través del grupo de los cristianos que se juntaron cada día, como nos dice en Hechos capítulo 2, a la congregación, a la iglesia. A través de ellos lo hicieron. También vemos otro aspecto, Romanos 10, 14 y 15. Romanos 10, 14 y 15, vemos donde Pablo dice así, Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no habían creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí vemos que la palabra nos claramente enseña que tenemos que sí o sí ir y evangelizar a través del grupo de los hermanos que es la iglesia. Y en ese caso, si la iglesia es aquí, el grupo o los hermanos, la asamblea es la iglesia local aquí. Y Dios quiere usar a nosotros como iglesia para ir y mostrar el amor de Dios. Si la cosa es, si correspondes al Señor, correspondes a la iglesia. Si correspondes al Señor como cristiano, en otras palabras, correspondes a una iglesia local. No uniremos a la iglesia, es decir, que a veces no iremos a la iglesia porque no queremos ponernos bajo una autoridad. Quiero evitar responsabilidades espirituales. Muchas veces no queremos meternos, no ser involucrados porque no queremos poner bajo alguna autoridad, quizás del liderazgo de la iglesia, o no quiero tomar responsabilidad de las cosas espirituales que Dios me ha dado. Esas son a veces las cosas. Pero Dios quiere que usted se involucra en una iglesia local para que Él te pueda ayudar
y usar con los dones que Él te ha dado. Así para concluir, otra vez más, mira, esta no es mi iglesia, esta no es tu iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Somos débiles, sí. Somos frágiles, sí. Somos humanos, supuestamente. No tenemos poder espiritual propio, sino solo a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, a través de recibir al Señor como Salvador, tenemos el poder para ir a hacer lo que Dios pide de nosotros. No hay otra forma. Así que mi deseo es que estés en el lugar donde Dios puede derramar su grandeza y bendición a través de su habilidad espiritual que Dios le ha dado. Esto es mi deseo, que usted puede congregar aquí y quizás considerar de ser un miembro local para que puedas hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Usar su don espiritual, lo que Dios le ha dado para el provecho de la iglesia. Para terminar, 2 versículos. 1 Pedro capítulo 4, 10 y 11. 1 Pedro capítulo 4, 10 y 11. Vemos dos dones o dos tipos de dones, si lo ponemos en grupos. Uno es el don de servir, otro es el don de hablar, como podemos decir. Serving gifts and speaking gifts, what we call it in English. Así que vemos aquí, en 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracias de Dios. Aquí nos dice, cada uno según el don que ha recibido. Ministralo a los otros, no para mí, sino como buenos administradores. Estamos bien entendidos que si somos un agricultor o un ganadero, tenemos que administrar bien las cosas, si no, no podemos sobrevivir. Muchas veces perdemos, muchas veces ganamos, muchas veces estamos ya no perder ni ganar, pero lo administramos lo mejor que podamos para que pueda ir adelante. El don del espiritual es igual, como dice, cada uno según el don que ha recibido. Ministralo, ¿para quién? Para el otro. Úsalo para que el otro pueda tener una bendición. Como buenos administradores, eso es personal. Yo tengo que administrarlo como Dios quiere, de la multiforme gracias de Dios, para que la gracia de Dios abunde. En versículo 11 nos dice así, si alguno habla, ese es el don de hablar, habla conforme a las palabras de Dios. Dios nos ha dado restricciones como predicadores, como los que enseñan, como los que evangelizan. Tenemos que tener la palabra de Dios como nuestra guía. Y que eso nos dice, si alguien habla, predica, enseña, evangeliza, habla conforme a la palabra de Dios. Si alguien ministre conforme al poder que Dios da. Eso ministra es servir. No todos son predicadores, no todos son evangelistas, no todos son profesores, pero todos tienen algo que Dios le ha dado, de acuerdo a lo que nos da en la palabra de Dios, de los dones que podemos hacer. Y muchos tienen el don de servir. Servir es cualquier cosa que necesita, que la iglesia necesita. Quizás necesita que vayas a alguien a animarlo un poco, o falta algo en la iglesia y vas y lo ayudas. Aquí vemos hay el don de hablar y el don de servir. Y nos dice así una vez más, versículo 11, si alguien habla conforme a las palabras de Dios. Si alguien ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Ese es el propósito. Dios sea glorificado por Cristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí estamos. Así que Dios nos ha dado, podemos decir, el mandamiento de congregarnos y involucrarnos para que Dios pueda usar nuestra don espiritual que Él nos ha dado, administrarlo bien para el provecho del otro. Así que si consideras eso,
quiero animarles más, que el siguiente paso es cómo puedes quizás ser más involucrado. Y eso no es para darles, ¿cómo es la palabra en español ahora? Para darles miedo de ya no venir a la iglesia. Eso no es eso. Es para animarlos. ¿Cómo podemos ayudar algo con lo que Dios nos ha dado en la iglesia local? Porque Dios quiere que nos involucramos, Dios quiere que practicamos nuestro don espiritual. Dios quiere que nos amamos para que el cuerpo tiene cada uno de sus miembros que necesita para ir adelante. Y vemos que en la iglesia primitiva había un registro. Sabían quién se aceptó al Señor, quién se bautizó, sabían quién se unió a la iglesia, a la congregación. Había un registro de todo eso. Así que vemos que es lo que podemos sacar la aplicación.